Mateo nos dice que cuando Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea, empezó a llamar a sus discípulos Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Y Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme, y dejarán de ser pescadores de peces, para que sean pescadores de hombres. Yo los enviaré a pescar personas. Entonces sucedió algo asombroso. Al instante, ellos dejaron todo lo que tenían, dejaron atrás sus negocios familiares y siguieron a Jesús. Más tarde, a lo largo de esa misma orilla del mar, Jesús llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, y él también, de inmediato, dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Ahora, ¿por qué estos hombres harían esto? Parece algo muy radical. Bueno, para responder a esta pregunta, necesitamos entender cómo funcionaba el sistema de relación entre un rabino y un discípulo en el primer siglo. Todos los jóvenes judíos crecían queriendo ser rabinos, y todos los niños y niñas iban por lo menos a una escuela de educación primaria, llamada Bet Sofar, o Casa de Libro. Allí tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, lo que llamaríamos el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo los mejores podían graduarse y pasar al siguiente nivel de estudios, una especie de escuela secundaria llamada Bet Talmud, o Casa de Aprendizaje. Su tarea era memorizar el resto de la Biblia hebrea. Después, a los mejores de este grupo se les permitía aplicar su entrada en Bet Midrash, o Casa de Búsquedas, que era un tipo de escuela de élite para ser rabinos. Ahora, un estudiante encontraría un rabino que respetaba, alguien a quien quisiera imitar, y le diría a ese rabino, «Rabino, quiero seguirte». El trabajo del rabino era cuestionar al aspirante a discípulo, para determinar no sus conocimientos sobre las Escrituras, pero si el joven podía imitar sus enseñanzas, llegar a ser como él y transmitir su forma de vida. Si el alumno respondía a las preguntas del rabino, según su propio criterio, entonces le diría, ven y sígueme. Estas eran las palabras que todo alumno anhelaba escuchar. El alumno dejaba su familia, su trabajo y su vocación para convertirse en discípulo de ese rabino. Si el estudiante no cumplía esos requisitos, el rabino diría, hijo mío, conoces la Torá y conoces bien las enseñanzas, pero me temo que no puedes ser mi discípulo. Vuelve a casa, ten hijos y ora para que lleguen a ser rabinos. El hecho de que en los evangelios se mencione que estos hombres eran pescadores demuestra que no eran los mejores, que no cumplían los requisitos. Por eso cuando Jesús, un respetado maestro de la ley, un maestro de la palabra de Dios, llega y dice, ven y sígueme, ellos casi no podían creerlo. Inmediatamente lo dejan todo y se deciden a seguir a Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo con esto era lo mismo que decían los rabinos. Él creía que tú podrías ser como Él. Esto es uno de los aspectos increíbles sobre el llamado que nos hace Jesús para que seamos sus discípulos. No se basa en la cantidad de escrituras que conocemos. No se basa en nuestra capacidad de memorizar. Jesús llama a todo tipo de personas con orígenes y características muy diferentes. Hombres, mujeres, ricos, pobres, de cualquier etnia y raza. Su requisito para ser discípulo es tener en el corazón el deseo de seguirle. Muchas personas vinieron y se hicieron seguidoras de Jesús, y Él formaría a su alrededor una comunidad de amor centrada en Cristo, que sería diferente a cualquier comunidad que hubiera existido antes. Esa comunidad se convertiría en la iglesia. Junto a estas aguas, Jesús enseñaba a sus discípulos, les educaba a su imagen, les ayudaba a ser como Él
los enviaba a algunas misiones, porque lo esencial de ser un discípulo de Jesús es compartir a Cristo con los demás y llegar a ser pescadores de hombres. La fe es una elección y también lo es a quien seguimos. Podemos escoger seguir a otros, podemos elegir seguir nuestro propio camino, o podemos elegir seguir a Jesús. Si queremos seguir a Jesús, Él nos dice, ven y sígueme. Debemos escogerle, pero Él ya nos ha escogido. Ahora, ¿qué me dices sobre ti? ¿Ya has decidido seguir a Jesús? ¿Cuál es tu situación en el camino del discipulado? ¿Ves alguna ventaja en formar parte de una comunidad de amor centrada en Cristo? ¿Con quién puedes compartir hoy a Cristo?